Buenos días a todos los oyentes. Nos encontramos con los compañeros Oscar Fernando López, Jair Antonio Urbano y quien les habla, Ligi Cristina Mamián, quienes hacemos parte del grupo de maestrantes del programa de Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy queremos abordar un tema muy importante, que sin duda nos concierne a todos aquellos docentes de nuestro país o personal que trabajamos en el campo de la educación, y es algunos aportes críticos a la historia de la educación. Sean bienvenidos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jair Urbano, docente rural. Respecto a este tema, pienso que la historia de la educación es un proceso complejo y multifacético que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, influyendo profundamente en la cultura y la sociedad. Como dijo el filósofo Aristóteles, la educación es un proceso de desarrollar la mente y el carácter de un individuo. Una frase importante, ya que permite repensar el concepto tradicional de educación, para entenderla más allá de la transmisión de un conocimiento hacia un individuo o la forma de llevar a cabo un proceso de alfabetización, pues la educación debe repensarse a razón del sujeto colectivo, es decir, aquel que se manifiesta como transmisión de todo un sistema social. Con respecto a la frase que habla el compañero Jair, y pensando en el concepto de educación desde la antigüedad hasta la actualidad, pienso que esta ha sido un motor de cambio y progreso, que ha moldeado la forma en que pensamos, nos relacionamos y nos desarrollamos como seres humanos. Según el pedagogo brasileño Paulo Freire, la educación no es una práctica neutral, sino una práctica política que busca transformar la sociedad. En otras palabras, la educación debe promover el desarrollo de una conciencia crítica, en la que el ser humano pueda generar una postura solidaria con sus semejantes y también en la búsqueda del desarrollo de su comunidad. A lo largo del tiempo, la educación ha sido el vehículo por medio del cual los seres humanos han transformado su forma de pensar y ver el mundo. Sin embargo, una pregunta importante es, ¿qué tan coherentes hemos sido con esa forma de enseñar y aprender del mundo? En el caso de aquellos que tenemos el rol de docentes, hemos detenido nuestro quehacer para ir más allá de la rutina y pensar nuestro ejercicio en el aula. Este hecho de interpretar el papel de la educación nos lleva a dimensionarnos como sujetos culturales, no ajenos a un contexto social. Todo aquello que transmitimos, todo aquel sujeto que firmamos se convierte en un agente importante para la sociedad, causando impacto desde sus habilidades y competencias para interactuar con los que los rodean. Pensar actualmente en el papel de la educación es analizarla en sus diferentes dimensiones, entendiendo su historicidad como un elemento fundamental en la construcción de un sujeto como una posición política, económico y cultural que además posee una visión del mundo particular frente a las demás. Así pues, es importante recordar que en la antigüedad la educación se centraba en la transmisión de conocimientos y habilidades prácticas como la lectura, la escritura, la aritmética y las ciencias duras o exactas. En civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana, la educación se reservaba para élite y se enfocaba en la formación de líderes y ciudadanos cultos, donde la palabra culta está relacionada con aquellos que tenían el saber o el poder, el cual está representado en un acceso a la letra escrita. Según Heródoto, la educación es la base de la civilización. Esta frase nos lleva a pensar en que la educación, si bien ha sido un elemento fundamental para crear sociedades, ha sido un discurso de poder usado por las élites ante la cultura de masas para sostener sociedades, moldear una forma de pensar, así
Recordemos también que fue un vehículo para mantener un discurso de dominación a través de conceptos como el de desarrollo. Este hecho lo podemos ver reflejado en el agenciamiento que sufrieron algunas culturas, especialmente las aborígenes latinoamericanas, en las cuales la educación como método de crear civilización fue un proceso que colonizó no solo un grupo de individuos, sino todo un ser colectivo en un campo despojo de culturas, de su lengua, usos y costumbres, y así como su visión del mundo. Muchos fueron llamados bárbaros, o como lo expresa Eduardo Caballero Calderón, hicieron parte de esa América que como escenario de muchas narrativas literarias acusó a llamar el buen salvaje. La misma dirección que presenta los argumentos el compañero Oscar, se puede decir que la época del Renacimiento y la Ilustración, la educación presenta un cambio significativo. La invención de instrumentos como la imprenta, la enciclopedia, los vehículos de navegación permitieron la difusión de las ideas y el conocimiento. La evolución de las ciudades y la expansión del conocimiento, así como algunos posicionamientos políticos del sistema, promulgaron la creación de universidades y academias, especialmente de aquellas que promovieran la investigación y el debate intelectual. Una sociedad con un conocimiento científico era una sociedad que alcanzaba mayores rendimientos a nivel socioeconómico, pues la mano de obra fue siendo reemplazada por la maquinaria que poco a poco dobló la eficiencia de aquellos que elaboraban la forma artesanal. Este hecho permitió que las naciones, especialmente europeas, se posicionaran como países desarrollados y alcanzaran mejores niveles de vida. En el ámbito latinoamericano hubo impactos negativos, dado que se presenta un discurso de blanqueamiento social en el que la diversidad fue señalada como mano de obra barata, siendo heredera de un proceso de esclavitud y exterminio. Sin embargo, el sujeto de masas que representó este espacio de lo diverso sería aquel que conformara una conciencia crítica y lograra cuestionar el sistema para dejar de actuar como individuos y manifestarse como colectivo a través de la creación de movimientos obreros, sociales, de mujeres, entre otros. Así, durante el siglo XIX, la educación se convirtió en un derecho universal y la creación de sistemas educativos públicos permitió que más personas accedieran a la educación. De ese modo, la educación se centró en la formación de ciudadanos y trabajadores y se enfocó en la transmisión de conocimientos y habilidades prácticas. En la actualidad, la educación se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades. La globalización, tecnología y la informática han cambiado la forma en que aprendemos y nos relacionamos. La educación se enfoca en la formación de personas competentes y creativas y se centra en la transmisión de conocimientos y habilidades para el siglo XXI. En resumen, la historia de la educación es un proceso complejo y multifacético que ha definido profundamente en la cultura y en la sociedad. La educación ha sido un motor de cambio y progreso, moldeando la forma en que pensamos, nos relacionamos y nos desarrollamos como seres humanos. Sin embargo, no debemos olvidar que fue un proceso de agenciamiento social, con un proceso histórico sincrónico que al ser revisado culturalmente nos debe llevar a cuestionar nuestro papel, no solo como estudiantes, sino también de nuestro papel como docentes. Los sujetos que encontramos día a día en el aula serán los responsables de llevar unos ideales sociales justos y democráticos, o por el contrario, serán los responsables de una sociedad menos solidaria. El desafío entonces se encuentra en la capacidad de generar sujetos que se eduquen para la vida y que puedan resolver situaciones cotidianas desde lo colectivo. Hoy en día,
Este desafío está más allá del aula de clase, pues las nuevas tecnologías crean retos para los docentes y las familias que muchas veces lejos están de educar conscientemente sobre su uso y sobre la importancia de esta herramienta que fácilmente hoy se encuentra al alcance de sus manos. Y así hemos llegado al final de este diálogo. Hasta una próxima oportunidad.